en nuestro trabajo y veremos cómo todo esto abarca en Alemania en la época de 1914 a 1918. Y bueno, nosotros escogimos Alemania porque pues, son los protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores piensan que son culpables, otros que pues, eran víctimas de su época, pero es lo que nosotros vamos a analizar y esperemos que sea de verdad. Bueno, pues antes de comenzar, Es que para evitar que tiempo. vamos a tener los antecedentes y me gustaría citar una frase de Fulbro que dice: Alemania, ¿pero dónde está? Yo no sé encontrarla. En la antigüedad, la parte occidental y meridional eran parte del Imperio Romano y para alrededor del siglo V el colapso de este mismo imperio trajo una crisis de invasiones bárbaras, entre ellas los germanos que se establecieron en este territorio. Los germanos tuvieron grandes influencias que a finales del siglo VI y a principios del siglo VII agotaron el cristianismo. Poco después, en la región franco-oriental, no se puede ver el mapa, por esta parte, la parte franco-oriental, nacieron los estados civiles, los cuales son Franconia, Sajonia, Baviera, Suabia y Lorena, que tuvieron grandes influencias políticas para lo que sería en el futuro el Sacro Imperio Romano Germánico. Entre el 1050 y el 1150, el territorio quedó marcado por conflictos políticos y religiosos, como el levantamiento Samón entre 1073 y 1075. Y para finales del siglo XII, Alemania ya contaba, este territorio ya contaba con entre 6 y 8 millones de habitantes. Sin embargo, para principios del siguiente siglo aumentó a 16 millones, pero se vino reducida por la peste negra. Pero a finales de este mismo siglo, sus habitantes ya eran más de 100 millones. Luego tenemos la reforma y la fragmentación. Básicamente Martín Lutero, uno de los grandes, con sus 95 tesis, inició esta reforma protestante, donde básicamente las indulgencias estaban dirigidas una parte hacia Roma, que tuvo grandes afectaciones a Alemania, y la otra era para pagar una deuda que tenía un príncipe. En cierta forma, la reforma tuvo influencia en el 1525 con el levantamiento armado de 300.000 campesinos, los cuales buscaban igualdades económicas. Y de esta forma también se dio fragmentar religiosamente el territorio, provocando así, pues como podría ser así en el siguiente siglo, la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, quien en 1619 Fernando II fue nombrado emperador de San Germánico y vio pues, la ampliación política y militar de Cristian XIV al norte de Alemania. Sin embargo, Fernando falleció por tanta presión y tanta angustia, y su heredero fue Fernando III, quien pues básicamente fue el que pues, vivió la final de la guerra de los 30 años. Durante este periodo también, Fernando, antes de que Fernando falleciera, firmó la paz de Praga con los príncipes alemanes, y ya después Fernando III obtuvo el poder. Es que no sé por qué no se ven los mapas, pero el mapa representa, como pueden ver, representa aquí tienen todos los líderes políticos que estaban en ese entonces durante el gobierno de Fernando II y durante el gobierno de Fernando III. Durante la paz de Westfalia se confirmó que la fragmentación política alemana, sobre la fragmentación política alemana y los tratados de Münster y Osnabrück, básicamente en el territorio de Münster, fue donde se firmó las libertades alemanas. Tenemos también el desarrollo cultural internacional. Alemania destacó entre los siglos XVIII y XIX en aportes filosóficos, ciencias y educación. En 1778 tenemos la fundada Escuela Judía en Berlín. También tenemos el idioma alemán como idioma literario y tenemos las manos de obra alfabetizadas y cultas de Europa, que Alemania desde pues básicamente los conocemos como la primaria, comenzó a educar. Después tenemos la unificación de Alemania en 1871 con Otto von Bismarck. Otto von Bismarck lideró la unificación tras varias
también, pero sin embargo, tras su renuncia en 1890, puso fin a su vida política y Alemania en un choque con su enfoque autoritario, el cual tuvieron que enfrentar sus predecesores. Él creó una estructura federal dominada por Prusia, y Bismarck también mantuvo contra la diplomacia y reformas y la paz durante su gobierno. Bueno, ya terminando, después de Bismarck, Guillermo II adoptó una política exterior más agresiva, lo cual provocó grandes avances en Alemania, que volviéndola una de las potencias europeas, y también hubo crecimiento industrial y económico acelerado. Sin embargo, estas tensiones crecieron durante su gobierno y pues fue clave que dieron camino hacia la Primera Guerra Mundial. Y hay una frase que dice sin duda, de que lo más influyente de la Alemania que elimina es el hecho de que culminara en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la sociedad y la identidad de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Este fue un conflicto que, además de haber sido político y militar, transformó a Alemania en su identidad, dándole un nuevo significado en los aspectos religiosos, en su cultura, en su educación, etc. Bueno, la cultura alemana se encontraba profundamente influenciada por el militarismo prusiano, que tenía como valores muy fundamentales la disciplina, la obediencia y la autoridad. Esta mentalidad se veía muy reflejada en su política exterior y pues su manera de enfrentarse en este conflicto. A diferencia de otras potencias, Alemania no poseía una tradición diplomática que fuera capaz de pensar en términos de equilibrio de poder, lo cual dificultaba la búsqueda de compromisos y fomentaba una visión del mundo en base a la confrontación del poder. Acerca de esto, Kissinger dice que Alemania veía su cultura como un reconocimiento de la razón y la ciencia, pero no supo traducir esa superioridad percibida en estabilidad diplomática. Con esa frase se refería a la autopercepción nacionalista y cultural que alimentaba la actitud de Alemania ante el conflicto. Bueno, al principio de esta guerra, varios intelectuales y artistas mostraron su apoyo, ya que pensaban que era como un renacimiento espiritual. Pero con el paso del tiempo, pues se fueron dando cuenta que pues había muchos fallecidos y la literatura, por ejemplo, buscaba reflejar el terror que estaban viviendo. Existieron otras expresiones, como fueron el cine, que apenas empezaba a surgir en ese tiempo, pero fue importante ya que proyectaban victorias militares, escenas de armonía que buscaban esperanzar, al igual que la música, que en ese tiempo se utilizaba como propaganda sobre pues, la ideología que se tenía. Otro
nivel educativo. Más del 95% de los niños alemanes asistían a la primaria y las tasas de alfabetización superaban el 90%. Ese desarrollo educativo aportó un índice un IDH relativamente alto y cuando la guerra estalló se orientó más la educación hacia fines ideológicos. Las escuelas promovían el odio al enemigo y el sacrificio por la patria. Las escuelas movilizaron por lo mismo a los jóvenes a favor de la guerra. En algunos casos más duros y ciudades que se encontraban en peores posibilidades que otras, entre 1916 y 1917, las escuelas eran utilizadas por los niños como refugios, pero también habían vacaciones extensas ya que pues querían ahorrar recursos como la luz. A pesar de que durante este conflicto el sistema educativo alemán experimentó tensiones importantes, por ejemplo la desigualdad del acceso al estudio, mantuvo mucho de su estructura tradicional que se enfocaba en orientar la formación de élites y se encontraba altamente estratificado. Se implementaron nuevos métodos como lo fue el Notabitur, que fue un examen que realizaban los hombres para poder terminar sus estudios antes y poder ir a empezar a la guerra. De acuerdo a un artículo, la escasez del personal educativo era mayormente porque el 80% de profesores eran hombres y 2/3 se iban al ejército. Entonces, en Rusia se prohibía a las mujeres profesoras dar clases a grupos mixtos o de puros hombres. Esa norma tuvo que ser modificada o cambiada de emergencia para poder impartir clases, pero eso no mejoró la carga que tenían de trabajo. Durante la guerra, Alemania se consideraba a sí misma como una fuerza religiosa con una misión mesiánica, y fue un conflicto muy marcado por ese aspecto religioso. Las religiones principales que se pudieron ver fueron el protestantismo, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. La religión dominaba completamente el pensamiento de los individuos, y Jenkins, autor de la obra La Gran y Santa Guerra, como la Primera Guerra Mundial se convirtió en una cruzada religiosa, dijo: la religión era parte del aire que respiraban, el enemigo era un malvado enemigo satánico. La influencia de las creencias, tanto de apariciones sobrenaturales como las ideas que tenían las personas, durante esta época jugó un rol muy importante. La mayoría de los combatientes en la Primera Guerra Mundial eran cristianos, y Alemania se encontraba principalmente dividido en dos religiones que integraban a más del 95% de la población: el protestantismo, que era la mayoría religiosa en el norte y el este, y el catolicismo, que representaba aproximadamente 1/3 de la población y predominaba en el sur y el oeste. Por todo lo anterior, el factor religioso se convirtió en un terreno de tensiones emocionales, ideológicas y existenciales. Como pueden ver, al inicio del conflicto había pues muchas religiones, muchos pensamientos, pero conforme fue pasando el tiempo se llegó incluso a cuestionar la existencia de Dios, ya que se encontraban cartas o diarios personales
Aunque la mayoría de la población era germana, existían también otras minorías, como eran las danesas, lituanas y las polacas, de las cuales algunas fueron, a pesar de haber luchado en la guerra, fueron víctimas de marginación por no pertenecer a la cultura alemania pura, que era lo que ellos llamaban. El impacto total de la guerra sobre el bienestar social fue muy desalentador, ya que la calidad de vida tuvo cambios muy importantes. Lo que en 1913 marcaba una esperanza de vida de aproximadamente 47 años para los hombres, decayó fuertemente debido a las obvias condiciones de vida. Los indicadores que hoy conforman el IDH, la educación, la salud y el nivel de vida se vieron muy afectados. Por ejemplo, la desnutrición infantil aumentó. Un estudio de Múnich en 1917 nos dice que de 800 escolares determinó que pesaban de 4 a 8 libras menos para su edad antes de la guerra. Las enfermedades también se propagaron en las zonas urbanas y el acceso a servicios médicos se redujo. Todo eso causó que Alemania se viera vulnerable y en una percepción de colapso. En diarios, relatos y autobiografías de regiones urbanas en Alemania, el recuerdo más agudo de los niños era el hambre que llegaron a pasar. Y se llevaron a cabo algunas medidas que buscaban ver por el bienestar de los niños. Pues finalmente fue un conflicto que afectó completamente la identidad de Alemania. Bueno, yo voy a hablar sobre el bloqueo, colapso, hambre, hiperinflación y fracaso económico de Alemania. Para muchos este es el factor más importante de la derrota de Alemania. Lo primero es que debemos tener en cuenta es que Alemania en 1914 era la segunda potencia industrial más grande del mundo, pero también dependía muy fuertemente en alimentos y materias primas, dependiendo del 30% de alimentos y 50% de materias primas del exterior. Esta particularidad fue algo que detonó que perdiera Alemania y la población se viera muy afectada en esto, ya que en agosto de 1914 del mismo año, Alemania tuvo un bloqueó las entradas del océano de Alemania. El gobierno en ese punto subestimó gravemente la capacidad de resistencia de los aliados. Yo les voy a hablar del llamado socialismo de la guerra, un sistema planificado de economía centralizada de Alemania, que implementó en 1914. ¿Esto qué quiere decir? El Estado asumió el control directo de las fábricas, minas, transporte y distribución de alimentos. Fueron puestos bajo administración militar y con cuotas de producción estrictamente controladas. Para financiar el conflicto bélico, no subieron nunca impuestos, porque para ellos el subir impuestos era el temor del descontento del pueblo. Alemania recurrió masivamente a la emisión de deuda. Desde 1914 y 1918 se lanzó 9 series, que son estas, son bonos de guerra. Se recaudaron una astronómica cantidad de 85 mil millones de marcos. Esta deuda equivale al 150% del PIB de Alemania en 1918. El marco alemán sufrió una depreciación acelerada en la guerra, perdiendo el 75% de su valor frente al dólar entre 1914 y 1918. Los salarios reales cayeron aproximadamente un 60%, destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores de clase media y clase alta, y obviamente los de clase baja. Las familias que dependían de los ahorros o rentas de fijas, en 1918 se necesitaban más de 10 marcos para comprar lo que en 1914 costaba un marco. Los precios alimentarios básicos como la patata aumentaron un 1.300%, mientras que la carne se volvió inaccesible. Aquí les voy a hablar del bloqueo alimentario.
que es el bloqueo del hambre, que el bloqueo surgió el hambre, ya que el 50% de los alimentos eran mezclados, provocando la peor crisis alimentaria de la historia de Alemania. Durante el famoso invierno del Lago de 1916 a 1917, la ración diaria promedio se redujo a apenas 1000 calorías por persona, menos de la mitad del mínimo necesario para la supervivencia. El gobierno imperial implementó en 1915 uno de los sistemas de racionamiento más estrictos de la historia moderna, controlado por Kreisverwaltung, o ese que era el oficial de Alemania en la guerra. Cada ciudadano recibía cartilla que limitaba el acceso a productos básicos, que eran 200 gramos diarios de pan mezclado con harina y patata, 100 gramos semanales de carne, frecuentemente baja calidad, y un solo huevo mensual. El carbón para la calefacción también fue racionado severamente, con asignaciones que no pudieron pasar los 50 kilogramos por familia en el invierno. Estos controles generaron un extenso aparato burocrático de más de 20.000 funcionarios dedicados exclusivamente a la distribución de alimentos. La escasez extrema generó una progresiva marco del mercado negro, que empezó a mover el 30% de los alimentos en Alemania. Los precios de estos circuitos ilegal era astronómico. Un kilo de mantequilla pasó de costar de 3 marcos a más de 50 marcos en 1918, mientras que un kilo de azúcar podría alcanzar los 25 marcos, frente a 1 marco antes del conflicto bélico. Las autoridades realizaron redadas periódicas, las llamadas Razzies, que decomisaban hasta el 80% de alimentos en tránsito en toda Alemania. Walter Radium, como director de la Oficina de Materias Primas de la Primera Guerra Mundial, implementó el primer sistema moderno de economía planificada en Occidente. Su organismo centralizado controló alrededor del 70% de los recursos, confiscó el 90% de la existencia de cobre y el 85% de níquel. Para 1918, la producción industrial alemana había caído más del 40%, a niveles que no se tenían previstos en 1913. Los sectores clave operando solamente con el 30% de su capacidad, la escasez del carbón, que era del 70%, paralizó fábricas periódicamente, mientras que la producción de 5 millones de trabajadores codificados se vieron a la quiebra. El descontento popular causó una crisis de más de 562 huelgas documentadas entre 1917 a 1918. Según registros, la más significativa fue en 1918, cuando 500.000 obreros de Berlín paralizaron la fábrica de armamentos que exigieron paz y pan. La respuesta comunitaria conmovió la represión militar, con más de 200 muertos en el enfrentamiento. La guerra de Bavaria también fue un colapso en Alemania y también uno de los fracasos más grandes. Ya que esto se provocó más de una deuda alemana de 150 y también la pérdida de marco. Mientras la población sufría hambre, surgió una nueva clase, los nuevos ricos de la guerra. ¿Cuáles eran estos? Pues ellos eran importantes empresarios militares que cobraron alrededor de 12 marcos por granada. Solamente con su producción costaban 3 marcos. Para compensar la falta de mano de obra, Alemania deportó más de 300.000 civiles belgas y polacos para trabajar forzosamente en minas y fábricas. Según informes de la Cruz Roja, estos trabajadores recibían raciones de solamente 800 calorías diarias, que vivían en barracas sin calefacción. El bloqueo de la diosa redujo la exportación de Alemania más del 65%, destruyendo mercados cuidadosamente controlados durante las décadas. El motín de marineros de Cayenne, que fue en octubre de 1918, estalló cuando se intentó enviar una flota de batalla suicida. La agricultura alemana sufrió un deterioro catastrófico, ya que el 50% del trigo cayó y el 60% respectivo de niveles prebélicos. La movilización de 2 millones de campesinos al frente dejó el campo sin mano de obra. La experiencia de la alemana de 1918 a 1918 dejó prácticamente permanente en la economía alemana. La hiperinflación de 1923, que era más o menos $1, 4 millones de marcos, tuvo sus raíces en la política financiera
bélicas. La destrucción del ahorro de familias generó desconfianza crónica en las instituciones y industriales en Alemania. Esto nos deja que la economía de la guerra redujo a bases técnicos abismalmente. Y por último, el caso de Alemania de 1914 a 1932 se estudia como un paradigma de los límites de la economía de la guerra total, que primero, uno, demostró que ninguna planificación central puede compensar la falta de recursos bélicos. Dos, las amenazas inflacionarias conducen inevitablemente al colapso monetario. Y tres, las economías industriales son vulnerables al bloqueo de materias primas. Yo voy a hablar acerca del sistema político interno de Alemania. Vamos a recopilar algunos fragmentos del libro de Kissinger, que fue el que estuvimos leyendo durante la clase. De acuerdo a este libro, la Primera Guerra Mundial no tiene un solo culpable, sino es el poco control de enfoque a lo que verdaderamente era importante de los gobernantes de las potencias que mis compañeros mencionaron anteriormente. Como ya conocemos, el gobierno era el gobierno estaba equilibrado de acuerdo a Bismarck, que fue sustituido en 1890. Bismarck tenía un gobierno equitativo, es decir, repartía los territorios y todos estaban contentos. Sin embargo, el propósito de Bismarck era evitar conflictos para, de acuerdo a que Alemania está en el centro de Europa, y quería evitar conflictos porque sabía que Alemania iba a tener una desventaja. Después de esto después de Bismarck, que fue en 1890, que lo destituyeron de acuerdo a Guillermo II, el cual fue el Kaiser de Alemania durante 1914 a 1918. Bueno, nacido Guillermo II, el Kaiser de Alemania durante el periodo de la guerra de 1914 a 1918. Guillermo II tenía ideologías de violencia, de utilizar gobernar el país de acuerdo a la fuerza bruta. Era un gobernante joven, igual su gobierno fue hereditario. Guillermo II elegía al canciller de Alemania, el cual era von Bülow, que de igual manera tenía ideologías que contrastaban con Guillermo. Ambos querían que Alemania tuviera un reconocimiento internacional y sobre todo pues que ellos estuvieran reconocidos y pasaran a la historia. Ellos dos tenían la intención de crear una flota poderosa para tener el control del comercio. Vamos con las formas de gobierno. En 1914, como ya lo había comentado, el Kaiser era Guillermo II. Alemania se regía por una monarquía constitucional federal, es decir, tenía un parlamentado que es conocido como el Reichstag, el cual constaba de 397 miembros masculinos. Estos tenían poderes limitados, es decir, mayormente en la economía, no tenían acceso a las decisiones sobre qué hacer con la economía. El principal partido era el Partido Socialdemócrata de Alemania, era el predominante. Y el gobierno del Kaiser fue un descontrol total dando pautas a la Primera Guerra Mundial. Todo esto, como ya les había comentado, igual estaba descrito en el libro de Kissinger, en donde describe al Kaiser como un joven egocéntrico que quería sobrepasar el poder de cualquier país, haciendo que Alemania fuera más que una potencia, porque recordando ya era una potencia. Como ya les comenté, su
sus ideales eran gobiernos autoritarios, los cuales se controlaban por la fuerza bruta. Guillermo II tenía la ideología de que la guerra era necesaria, sin embargo no se imaginaba que esta sería de un alcance muy grande. Bueno, durante el periodo de la guerra, Guillermo II dejó de tener el control del gobierno de Alemania. El poder interno militar empezó a intervenir. Hindenburg y Ludendorff. Ellos dos fueron generales militares que estaban a cargo de las batallas que se daban en la Primera Guerra Mundial. Hindenburg ya estaba retirado, pero fue llamado para ser el dirigente de las batallas. Hindenburg y Ludendorff, como ya comenté, generales, estaban en frente de las batallas y implementaron una política interna donde ellos regían. Ellos regían en la manera en que intervenían en la economía ya era con fines más para la Primera Guerra Mundial, con la fabricación de más armas. También implementaron a la sociedad penal, es decir, bueno, el servicio militar ya era obligatorio para los hombres y tenían ideales de obtener la victoria. Estos igual también tenían controlados los partidos políticos, el partido que ya les había comentado, que es el Partido Socialdemócrata de Alemania, el cual se dividió en dos, y al principio estaba en contra de la guerra, pero después vino a favor de la guerra. Estos dos militantes censuraban a la gente o a los periodistas que hablaban mal acerca de lo que estaba pasando en la guerra o los que estaban en contra de lo que estaba sucediendo en la guerra. La caída de Guillermo. Después de este control de los militares hacia Alemania, el parlamentado y otros países que estaban involucrados tenían que poner un alto a la guerra. Por eso, en 1918, en noviembre de 1918, cuando la guerra estaba a punto de terminar, los recursos para la guerra ya no eran suficientes. Los daños eran muy grandes, entonces tenía que terminar. Como decisiones eran destituir a Guillermo II. Entonces fue pronunciada por Friedrich Schleckenmann, dando inicio a una república de Weimar. Entonces, en este tiempo, el tiempo de 1918, hasta que terminó la guerra, Friedrich Ebert era como líder provisional de gobierno, el cual era el líder del partido que les había comentado. Por último, cabe recalcar que, de acuerdo a Guillermo II, la Primera Guerra Mundial era necesaria. Sin embargo, muchos estaban en contra de esta guerra y se da la palabra. Bueno, a mí me toca hablarles sobre uno de los aspectos clave para entender el papel de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que es
política mundial. Esta nueva postura buscaba colocar a Alemania como potencia global, con colonias, una flota poderosa y un papel dominante en la política internacional. Pero esta política fue mal calculada y mal ejecutada, y en lugar de proyectar fuerza, terminó aislando a Alemania del resto de Europa. Mientras países como Francia, Reino Unido y Rusia fortalecían sus alianzas, Alemania se quedaba con un solo aliado, pues el Imperio Austrohúngaro, que ya mostraba señales claras de debilidad interna y conflictos étnicos. Como lo dice Margaret Macmillan, Alemania optó por una política exterior más impulsiva que racional, perdiendo lo que Bismarck había construido durante años, un sistema de contención y equilibrio. Uno de los mayores errores fue el apoyo absoluto a Austria-Hungría tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo. Esta decisión no solo ayudaba a calmar las tensiones, sino que aceleró el estallido de la guerra, arrastrando el continente a un conflicto generalizado. Esta forma de actuar muestra lo que Christopher Clark llama una política exterior basada en impulsos emocionales, más que una estrategia coherente y diplomática. En 1917, Alemania volvió a tomar decisiones arriesgadas, como facilitar el regreso de Lenin a Rusia para provocar una revolución. Esto le resultó efectivo, pero también fue algo peligroso porque Rusia se retiró de la guerra. Alemania contribuyó a la creación de un nuevo enemigo ideológico, el comunismo, que más adelante tendría un papel fundamental en los conflictos del siglo XX. Otro gran error diplomático fue la adopción de la guerra submarina irrestricta. Esta estrategia permitía atacar cualquier barco sin previo aviso, y uno de los casos más famosos fue el hundimiento de Lusitania en 1915, donde murieron más de 100 estadounidenses. Y a pesar de las advertencias del embajador de Washington, Alemania insistió en esta política, y como resultado, Estados Unidos entró en la guerra en 1917, inclinando por completo la balanza a favor de los aliados. Y si eso no fuera suficiente, también cometieron otro grave error ese mismo año con el telegrama de Zimmermann. En este mensaje secreto, Alemania proponía a México unirse a la guerra contra Estados Unidos, prometiéndole recuperar territorios como Texas, Arizona y Nuevo México. El telegrama fue interceptado y publicado en los periódicos estadounidenses, provocando un escándalo y generando un fuerte apoyo a la guerra contra Alemania. Henry Kissinger resume todo esto con una frase muy precisa: el uso de la fuerza sin diplomacia crea enemigos permanentes. Además, la estructura interna del poder de Alemania dificultaba aún más una política exterior sensata, a diferencia de otras potencias europeas donde el parlamento tenía peso. En Alemania, la diplomacia estaba en manos de un grupo cerrado de asesores del Kaiser y líderes militares. Esto significaba que muchas decisiones se tomaban sin consultar, o sea, no había una reflexión profunda, y muchas veces estaban basadas en el orgullo o la reacción inmediata. También fallaron en un área clave: la comunicación internacional y la diplomacia pública. Mientras los aliados manejaban mejor la propaganda y sabían cómo generar sinergia global, Alemania fracasó en sus intentos de fluir en países neutrales, especialmente en América Latina. No supieron usar el poder cultural y el intercambio académico o científico como herramientas diplomáticas. El politólogo Joseph Nye lo explica con claridad: la atracción cultural puede ser tan importante como la coerción militar, y en eso Alemania simplemente no. Geográficamente, Alemania se sentía en un cerco estratégico rodeada de enemigos potenciales y con poco margen de maniobra. Esto llevó a una visión defensiva agresiva. Por ejemplo, el plan de Schlieffen, diseñado para evitar una guerra en dos frentes, consistía en atacar a Francia a través de Bélgica, pero esto violaba la neutralidad belga, lo cual provocó que Reino Unido entrara en la guerra una vez más, se antepuse la fuerza sobre la legalidad de la diplomacia. En resumen, todos estos errores provocaron que Alemania terminara aislada diplomáticamente, sin aliados confiables, sin legitimidad ante la comunidad internacional y con una imagen de agresora absoluta. Bueno, pues para Alemania esta guerra no fue solo una confrontación militar, sino que también tuvo muchos cambios para toda su nación. Para empezar,
La precariedad que tuvo la guerra generó el traslado de mucha de la población civil, quienes pues para recibir nada más un pan, una comida, tenían que tardar horas, cuando antes esto pues antes era muy fácil de conseguir. Entonces solo 3 años de contienda pues bastaron para que todas estas protestas la gente empezara a sufrir. Bueno, pues era un país muy diferente al que conocemos hoy, ¿no? Aquí voy a mencionar al comandante, bueno, al general Hindenburg, el cual en 1911 ya era retirado, pero cuando empezó la guerra fue al mando de un ejército en el frente oriental, y sus éxitos que logró fue como la batalla de Tannenberg en 1914. Él, para conseguir sus objetivos, concentraba mucho la producción bélica y llevaba la movilización obligatoria de varones de 16 a 70 años. Una frase que decía mucho era: quien no trabaje no come. Entonces así sentenció a personas civiles que pues estaban enfermos, también a niños y embarazadas. Bueno, el hambre pues fue algo muy importante en esto, ¿no? Se calcula que murieron más de 700,000 civiles por desnutrición. También existió un gran trabajo forzado, ya que pues muchas mujeres reemplazaron el trabajo que tenían los hombres, porque pues, obviamente el reclutamiento era muy excesivo, y chicos y chicas trabajaban en fábricas o en el campo y se les exigía un trabajo y esfuerzo muy duro, con las temperaturas de hasta menos 31 grados centígrados. También 100,000 trabajadores salieron a huelgas, las llamadas huelgas del pan, que estas fueron en 1916, y en enero del siguiente año fueron 250,000 trabajadores que llevaron a cabo una huelga de una semana, que eran las llamadas huelgas de los trabajadores de municiones. Pues estas huelgas empezaron a crecer y se volvían más políticas, exigiendo mejores raciones para los trabajadores. También en la parte de la cultura, pues bueno, los medios de comunicación se cercioraron de censurar muchas cosas, ya que las noticias estaban siendo filtradas. Pues a los niños desde muy pequeños se les inculcaban valores patrióticos y usaban libros, canciones y juegos con contenido militar y muy nacionalista para que pues en la guerra ellos pudieran meter. Y pues bueno, así fue como Alemania tuvo conflictos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Guillermo II, y bueno, yo les nombré este capítulo, que es el 8, Guillermo II, víctima de su época. Y bueno, vamos a ver rápidamente una lista de Kissinger, que no sé si alguien me la pueda leer. El estadista debe actuar basándose en evaluaciones que no pueden demostrar sencillamente lo que se está haciendo. Será juzgado por la historia según la sabiduría con que se haya enfrentado al cambio inevitable, y ante todo por lo bien que haya conservado la paz. Muy bien, leemos: será juzgado por la historia según la sabiduría con que se haya enfrentado y por lo bien que haya conservado la paz. Entonces, en el tiempo de este apartado, pues ustedes van a juzgar a Guillermo II y ustedes van a ver si fue un buen estadista o fue un mal estadista. ¿Conservó la paz? No lo sé. Y bueno, vamos a ver brevemente a Bismarck, que ya se nombró, entonces, puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, vemos que era un estadista, un buen estratega, y bueno, él hizo el Tratado de Resguardo, que es acerca de reaseguro, que es acerca de una alianza entre Rusia y Alemania. Pero Bismarck estaba ya pensando a pocos años de hacer este tratado que podría haber una posible guerra. Entonces aquí vemos una carta que escribe Bismarck al emperador de ese tiempo, y bueno, aquí está dirigido a Guillermo I, y no sé si otra persona me lo puede leer, por favor. Para nosotros el punto crucial del
fuésemos atacados por Francia. Vista la situación interna y los acontecimientos en Francia, considero, ante la perspectiva de una posible perturbación de la paz en Europa, mucho más verosímil una agresión de Francia contra Alemania que una guerra en Oriente contra Rusia. La 1871-1970. Entonces vemos que él dice, ante la perspectiva de una posible perturbación de la paz en Europa. Es decir, él hizo este tratado con la seguridad de que no hubiera una guerra, pero vamos a ver que nuestro personaje Guillermo II rompe este tratado o ya no le da seguimiento a este tratado. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, ¿por qué es importante el tratado de seguro? Bueno, ya lo mencioné, para evitar una posible guerra, pero también vamos a ver, bueno, no les voy a leer los artículos, son muy largos. En el artículo 1 va a hablar acerca de que se tienen que mantener neutrales y menciona a Austria y a Francia para que no haya una guerra, y si hay una guerra que entre ellos dos van a apoyar. En el artículo 4 vemos que esto tiene una vigencia de 3 años. Esto es importante que lo tomen en cuenta, la vigencia de 3 años. Y en el artículo 5 vemos que este es un tratado secreto, es decir, yo no se lo puedo compartir a los demás países el tratado que tenemos tú y yo de mantenernos en paz. Bien, por favor. Y bueno, vamos a ver a nuestro personaje, aquí lo muestro con un niño, y bueno, vamos a ver cómo estuvo un poquito marcado su infancia. Entonces, nuestro personaje era bravucón, y esto lo dice Bismarck, que es un hecho de compensar que nació con el brazo deforme. Es decir, entonces, como él nació con el brazo deforme, pues como lo reflejaba, mostrando más fuerza, siendo más, pues sí, como le dice bravucón. Y entonces esto se veía reflejado en Alemania. Alemania, a pesar de que era fuerte, de que tenía recursos, se sentía amenazada de que los demás países pudieran declarar la guerra. Y es por eso que empezaron a fabricar armas, empezaron a hacer posibles planes en caso de una guerra. También vamos a ver que, Bismarck lo describe como alguien tímido y, como ya se había mencionado, deseaba el reconocimiento internacional para Alemania. Y bueno, ¿cuáles fueron sus acciones? Decide no renovar el tratado de reaseguro, y Guillermo creía que Dios lo había puesto donde estaba, y es por eso que trataba de meterse en los aspectos sociales, económicos, políticos de su país, pero también tomaba decisiones muy deprisa, es decir, no tenía nada de paciencia, y bueno, esto hacía que cometiera ciertos errores. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver que ya después, por límite de tiempo no se los voy a poder decir todo, pero hace un libro, y bueno, son sus memorias donde él escribe o dice por qué no sería el culpable de la guerra. Y bueno, me hubiera gustado decirles esto, hay una revista que habla acerca de propaganda que se hacía, este es de Estados Unidos, esta es de Gran Bretaña, y ese es de cómo se veía. Si lo ven, un hombre alto, fuerte, con su uniforme, que no mostraba debilidad, pero en el interior era alguien tímido, que trataba de ocultar tal vez su deformidad en el brazo, mostrándose como alguien fuerte y bravo. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 9, que forma parte de nuestro ensayo, que es la transformación social y cultural en Alemania a raíz de la Gran Guerra. La derrota de Alemania tras esta guerra, el firma del Tratado de Versalles en 1919, provocaron una crisis nacional. El país fue responsabilizado por todo este conflicto y perdió muchos territorios. Socialmente, la guerra dejó un saldo de millones de muertos heridos. Y esto afectó especialmente a la clase media y alimentó un fuerte resentimiento social. En este contexto de crisis se produjo la caída del Imperio Alemán y el nacimiento de la República de Weimar. Un sistema democrático que intentó modernizar el país, pero que enfrentó constantes desafíos, muchas políticas internas, extremismo ideológico y poca estabilidad. La sociedad alemana también experimentó una serie de transformaciones culturales muy significativas.
vanguardia como el expresionismo. El dadaísmo y la nueva objetividad que expresa el marxismo. Además, disciplinas como el cine, con figuras como lo son Fritz Lang, y en la arquitectura como Bauhaus. Y la literatura florecieron con una mirada crítica y renovada. También se produjeron cambios en los roles sociales, especialmente el papel de la mujer. Que esto ganó más visibilidad, haciendo que las mujeres ganaran más visibilidad en el ámbito laboral y político. La cultura urbana también se transformó con nuevas formas de vida, mayor libertad y expresión individual. ¿Quieres ir a las consecuencias económicas y políticas de Alemania y posteriores a la Primera Guerra Mundial? Primero fue la caída del Imperio alemán. Este se representó ya que, además de que perdieron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, se vieron gravemente heridos internamente. Por ello, hubo lo que se conoce la Revolución de noviembre, que era principalmente movida por obreros y campesinos, lo que provocó que el canciller Guillermo II abdicara. Y este movimiento provocó hizo que se fundara lo que se conoce como la República de Weimar, que nos equivocamos realmente, los Weimar es Weimar. Este régimen duró alrededor de 1918 a 1933 y fue creado con la intención de estabilizar el país, pero obviamente tuvo ciertos problemas y el lugar estabilizado fue como que logró que surgiera más. Una de esas partes fue que dentro de las constituciones y el parlamento había muchos partidos políticos, por ello uno no se podía poner de acuerdo para hacer leyes y por eso se conoció como la fragmentación política de Reichstag, ya que no había como tal cual un orden. Después de esto se conoce como se firmó lo que es el Tratado de Versalles, que es el tratado que más humillaciones de Alemania, ya que hizo que todas las naciones vencedoras culparan a Alemania como quisiera que Alemania se responsabilizara por todos los daños creados en la Primera Guerra Mundial. Una de estas cláusulas del tratado fue la pérdida de territorios, que fue el territorio de Alsacia y Lorena. Estos territorios eran básicos para la economía de Alemania, ya que contenían materiales que nos ayudaban a que Alemania prosperara en su economía, y el hecho de perderlos hizo que su economía cayera. Por ello se creó una hiperinflación. Los gobiernos, queriendo resolver esto, lo que hicieron fue imprimir dinero en masa, y como no tenían respaldo este dinero, lo que hizo fue crear como inflación y demasiados gastos que en lugar de ayudar al país, lo arruinaron. Todo este tipo de crisis creó lo que se llama fue el desempleo masivo y la crisis de la industria, ya que muchas empresas cerraron y porque no tenían tal cual una economía, dinero con que pagar, y pues que se creó lo que era el desempleo. Y por ello se creó lo que era fue lo que el sistema financiero. El hecho de que no tuvieran como tal cual una economía estable hizo que tuvieran que pedir ayuda extranjera. Por ello se creó el tratado, que fue una ayuda que de Estados Unidos les daba préstamos. Y cuando fue la Gran Depresión de 1929, Estados Unidos retiró estos